un instrumento muy antiguo, solo tiene 3 cilindros, está en si bemol, tiene un color precioso, se ve claramente el cobre, ¿no? Hola a todos, ¿cómo estáis? Esto que estáis viendo hoy es un vídeo que llevaba muchísimo tiempo queriendo hacer, no os imagináis, pues por lo menos 5 o 6 años, pero nunca encontré la forma ni el momento para hacerlo. Así que nada, aquí estamos. Básicamente lo que quiero hacer es pues contaros un poquito la historia que hay detrás de este helicón, de este instrumento, y más o menos lo tenemos datado que se pudo construir en 1920. Estos instrumentos, pues básicamente es una tuba con otra forma y se crearon en torno a la década de 1850, quizás un poquito antes, quizás un poquito después, sobre todo para su uso en bandas militares. ¿Por qué? Porque básicamente, como podéis ver, facilitan mucho los desfiles, ¿no? Que era una de las tareas más importantes que tienen que hacer las bandas militares, desfiles. Y también incluso, por lo que yo he podido informarme, se usaban en las bandas militares de caballería, porque permitía, en este caso al jinete músico, pues poder tocar la tuba con las manos libres, ¿no? Incluso poder gobernar al caballo. Y ahora os voy a contar la historia de cómo este fantástico y precioso instrumento cayó en mis manos. Seguro que muchos ya lo sabéis, yo soy de Toro, en Zamora, y resulta que este helicón estaba en Zamora. Y hay una historia muy bonita detrás, que es la que os voy a contar ahora mismo. Resulta que este instrumento pertenecía a un señor que yo pude conocer tocando este instrumento, os voy a contar la anécdota, que se llamaba Bartolo. Y bueno, pues esto es un señor que tuvo una historia muy curiosa en Zamora. Él no tuvo padres, creció en un orfanato y siempre manifestó mucho amor por la música. Y él, una de las cosas que hizo a lo largo de toda su vida fue ayudar a muchos jóvenes pues para seguir adelante a través de la música. Y en Zamora, pues es una persona que ha sido muy querida, ¿no? Sobre todo, bueno, pues por dos trompetistas que conozco muy bien, que son Paco y José Miguel. Desde aquí les mando un saludo muy grande. Bueno, pues resulta que cuando yo era joven, allá pues 20, 21 años, Paco y José Miguel, que José Miguel fue uno de los primeros profesores que yo tuve, que me ha enseñado cosas fantásticas, al cual le agradezco muchísimo todo su empeño conmigo. Bueno, me llamaron para tocar una boda. Pues yo, hay que tocar tal boda, tal. Pues yo fui para allí con mi tuba y resulta que allí apareció un señor muy mayor de aquellas con este instrumento. Y yo, claro, yo quedé sorprendidísimo, jamás había visto un helicón en directo y bueno, pues allí estuvimos tocando y ahí quedó la historia. Os pondré alguna foto por aquí porque las tengo, el recuerdo es muy bonito de este señor Bartolo y cómo estuvimos tocando juntos aquel día, aquel concierto con otros compañeros, también otros amigos de Toro. Bueno, pues este señor falleció años después y Paco se quedó con este instrumento y unos años después pues dijo, oye, que me gustaría venderlo, ¿qué opinas? Y yo le dije, mira Paco, me lo quedo yo porque me parece fantástico. Y esta es la pequeña historia que hay detrás de cómo me hice con este helicón y la verdad que pues estoy encantado porque como veis se conserva muy bien, lo vais a poder escuchar y estoy encantado de que bueno, pues haya quedado también dentro de conocidos, ¿no? De personas que hemos conocido y que yo pude compartir tiempo musical con Bartolo. Y reitero, es una persona que muchos músicos de Zamora le tienen muchísimo cariño, así que aquí queda este pequeño homenaje. Bueno, como veis, un instrumento muy antiguo. Voy a centrarme en la maquinaria para que podáis ver. Esto lo dice todo, funciona bien, pero suena mucho y lo curioso es que tiene, bueno, pues solo tiene 3 cilindros, está en si bemol y tiene unos muelles que están internos, ¿vale? Están ahí metidos. Esto quiere decir claramente que es un instrumento pues bastante antiguo, porque ahora ya todos los instrumentos de viento metal, todos los helicones vienen con, pues eso, otro tipo de maquinaria que es mucho más accesible y también que no suena tanto. ¿Ok? Luego, ¿por qué pensamos que es de 1920 aproximadamente? Bueno, una vez que yo adquirí este instrumento, lo llevé a un luthier, evidentemente, para hacer una limpieza profesional. Esto es muy importante, sobre todo un instrumento que no sabes pues, dónde ha estado durante muchos años y que ha estado parado. Lo llevé a Martín, de la Brasserie, en Oviedo,
Y hablando de todo este tema, Martín resulta que tiene unos libros en los cuales pues, se puede verificar un poco la época de la que surge el instrumento, sobre todo por diversas cuestiones de la maquinaria, ¿no?, que podéis ver aquí. El instrumento no tiene marca, cosa que es bastante rara, entonces, bueno, pues no hemos podido fecharlo a las claras, pero sí más o menos, por todos estos detalles que os digo, la forma de construcción y alguna cosa más, pues que le hemos fechado aproximadamente en 1920. El instrumento yo ahora mismo lo utilizo básicamente para difusión, lo habréis visto en otros vídeos en mi canal de YouTube, lo suelo tocar mucho en los tuba Christmas porque es súper divertido y también mostramos una tuba muy diferente, muy llamativa, tiene un color precioso, ¿no? Aquí es donde se ve básicamente la aleación de los materiales, donde pues, se ve claramente el cobre, ¿no? Es mucho más cobrizo y bueno, pues a nivel sonoro es maravilloso. La verdad que me sorprende cómo suena. Así que, para no alargarme mucho más, voy a tocar un poquito, me voy a quitar el micro, voy a tocar un poquito y vais a ver cómo suena ese instrumento. Bueno, pues voy a comenzar tocando notas largas y también para que veáis el punch que tiene, porque tiene una articulación muy clarita. Como veis, la articulación que tiene es muy clara. Evidentemente, yo creo que facilita mucho la forma de la campana y que va un poquito hacia adelante, aunque también es importante decir la boquilla que estoy utilizando. En este caso es una boquilla un pelín pequeña, la Lasky 28F, que encaja muy bien por el tipo de tudel que tiene, que es tudel más pequeñito, realmente con el tudel que viene el Helicon, que evidentemente instrumentos antiguos suelen tener tudeles más pequeños, ¿vale? Vamos a ver ahora cómo se mueve a nivel de todo el registro, ¿vale? Vamos allá. Enlaza muy bien todo, tiene un sonido muy característico, pero en general va muy bien. Y curiosamente funciona muy bien en algo que a mí me encanta hacer en ejercicios de técnica, que es los trinos de labio. Mirad. Va genial. Y ahora vamos a ver cómo se desempeña en el registro grave y pedal. Claro, evidentemente hay una parte del registro grave que no podemos hacer porque nos falta maquinaria, nos falta un cuarto. A partir del mi, pues ya hay que hacerlo de forma falseada, pero podemos saltar al registro pedal. Vamos a ver cómo se comporta. Bueno, la verdad que suena bastante bien, aunque os digo que realmente cuesta un poquito encontrar el punto, pero bueno, es un instrumento que apenas se ha trabajado en este registro y que ya demasiado que suene así de bien. Y termino tocando una pequeña obra con acompañamiento, que es de un método que me encanta, que es Essential Elements 2000, que es el que yo utilizo el primer año para enseñar a tocar la tuba de lombardino. Y voy a tocar una pequeña obrita muy simpática para que también veáis pues, cómo funciona en este entorno, ¿vale? Así que vamos allá.
esto es todo. Espero que este pequeño vídeo os haya gustado, conocer cómo funciona, cómo suena y la historia que hay detrás de este bonito instrumento. Y como siempre, os animo a que os suscribáis a mi canal de YouTube, a que activéis la campanilla para estar al día de todo lo que comparto con vosotros. Y nos vemos en el próximo vídeo.